Conviví 13 años con un hombre que guardaba un secreto tan terrible en una caja fuerte de metal que cuando lo descubrí, deseé nunca haber abierto esa maldita caja. Mi nombre es Elena, tengo 78 años de edad y voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que comenzó con un matrimonio lleno de sueños y terminó con un descubrimiento que destrozó todo lo que yo creía que era verdad. Durante todos esos años viví al lado de un hombre que amaba, que respetaba, que llamaba mi esposo. Pero la verdad es que nunca supe quién era realmente, y todo lo que necesitaba saber estaba encerrado en esa caja fuerte gris que él protegía como si fuera lo más importante del mundo. Antes de continuar, quisiera pedirte que me estás viendo ahora, por favor, deja tu like en este video, suscríbete al canal Diario de la Abuela para no perderte las próximas historias y cuéntame aquí en los comentarios desde dónde me estás viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes de todo México y el mundo. Ahora voy a continuar mi relato. Abril de 1966, cuando conocí a Armando. Yo tenía apenas 20 años de edad. Vivía con mis padres en una casa antigua en la colonia Analco, en Guadalajara. Mi padre era ferroviario, trabajaba en la estación central y mi madre era costurera. No teníamos mucho, pero tampoco pasábamos necesidad. Era una vida sencilla, honesta, de esas que hoy en día la gente dice que ya no existen. Armando apareció en mi vida un domingo de misa en la iglesia de San José. Él estaba visitando a unos parientes en la colonia y fue a misa acompañado de su tía. Yo estaba con mi madre y mis 2 hermanas menores. Recuerdo hasta hoy como si fuera ayer. Él usaba un traje gris, muy bien planchado, zapatos negros boleados que brillaban y tenía una manera elegante de comportarse que llamaba la atención. Era alto, cabello negro, bien peinado hacia atrás con brillantina, bigotito fino y esa sonrisa que iluminaba todo el rostro. Después de la misa, le pidió a su tía que lo presentara con mi madre. En esa época, las cosas eran así, muy respetuosas, muy formales. Se presentó como representante comercial. Dijo que viajaba mucho vendiendo productos farmacéuticos para farmacias del interior de Jalisco y del Distrito Federal. Habló de que estaba buscando una muchacha de buena familia para noviazgo serio, que ya tenía 30 años y quería casarse pronto, formar una familia. A mi madre le cayó bien de inmediato. Él tenía esa manera educada, hablaba bien, demostraba ser trabajador y responsable. Me pidió de novia el mismo día, pero a través de mi madre, como era la costumbre. Comenzamos a salir con esas reglas estrictas de antes. Él venía a casa los domingos por la tarde. Platicábamos en la sala con mi madre cerca, paseábamos en el Parque Agua Azul, siempre acompañados. Me llevaba al cine, me compraba palomitas y refresco. Era todo un caballero. 3 meses después, me pidió matrimonio. Mi padre se puso feliz. Mi madre lloró de alegría. Mis hermanas se emocionaron con la boda. Armando parecía ser el hombre perfecto. Trabajador, educado, católico practicante, respetuoso con mi familia. La boda fue programada para septiembre de 1966, en la misma iglesia de San José donde nos habíamos conocido. Fue una boda sencilla, pero bonita. Mi vestido era prestado de una prima. Armando rentó el traje. Hicimos la fiesta en casa de mis padres con pastel, botana, refrescos y cerveza para los hombres. Hubo mariachi tocando. Bailamos hasta la noche. Fue uno de los días más felices de mi vida. Yo miraba a ese hombre y pensaba, este es mi esposo. Vamos a envejecer juntos, tener hijos, construir una familia. Poco después de la boda, fuimos a vivir a una casa rentada en la colonia Mexicalcingo. Era una casa pequeña, de 2 recámaras, sala, cocina y baño. Nada de lujo, pero era nuestra. Armando tenía unos muebles guardados. Dijo que eran de cuando vivía solo antes de conocerme. Había una mesa de comedor, unas sillas, una cama matrimonial, un ropero. Faltaban muchas cosas todavía, pero las íbamos comprando poco a poco con su salario.
Fue en la primera semana viviendo juntos que vi la caja fuerte por primera vez. Armando estaba arreglando el cuartito del fondo que dijo que iba a usar como su oficina. Era un cuarto pequeño, apenas cabía una mesita y una silla. Pasó toda la tarde organizando ese espacio. Puso un escritorio viejo que tenía, una silla de madera y colgó en la pared un calendario de la farmacia donde compraba los productos para revender. Cuando terminé de hacer la cena, fui a llamarlo. Fue cuando lo vi por primera vez, una caja fuerte de metal gris oscuro, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, pero más pesada. Estaba encima del escritorio. Armando estaba agachado, revisando el cajón de abajo, y cuando me vio parada en la puerta, rápidamente se levantó y se puso enfrente de la caja fuerte, como queriendo esconderla. Le pregunté qué era eso. Él sonrió medio incómodo y dijo que era donde guardaba los documentos importantes de su trabajo. Contratos con los laboratorios, recibos de ventas, chequera de la empresa, esas cosas. Dijo que todo representante comercial necesitaba tener un lugar seguro para guardar esos papeles, porque si perdía algo podía ser un problema grande. Me pareció extraño en ese momento, pero no dije nada. Después de todo, yo era recién casada, tenía 20 años. ¿Qué sabía yo de trabajo de representante comercial? Si él dijo que era necesario, le creí. Acabábamos de casarnos, confiaba en él completamente. Pero lo que comenzó a incomodarme de verdad fue la obsesión de él con esa caja fuerte. Primera cosa, la llave. Armando puso la llave de la caja fuerte en un cordón de cuero y se lo colgó al cuello. Usaba eso las 24 horas del día. Dormía con la llave al cuello, se bañaba con la llave al cuello. Nunca, en 13 años de matrimonio, lo vi quitarse esa llave. Era como si eso fuera parte de su cuerpo. Segunda cosa, la oficina. Ese cuartito del fondo se volvió territorio prohibido. Armando dejó claro desde el inicio que ese era su espacio de trabajo, que yo no debía tocar nada ahí, que él necesitaba mantener todo organizado a su manera. Cerraba la puerta con llave siempre que salía. Se llevaba la llave junto con la llave de la caja fuerte en el mismo cordón. Al principio yo respetaba, pensaba, es su trabajo, él necesita tener su rinconcito. Yo tengo toda la casa para cuidar. No voy a meterme en sus asuntos profesionales. Pero conforme los meses fueron pasando, eso comenzó a incomodarme cada vez más, porque no era normal. No era normal que un hombre fuera tan obsesionado con una caja fuerte. No era normal que durmiera con una llave colgada al cuello. No era normal que cerrara la oficina con llave, aún estando dentro de casa. Hubo una vez, debieron ser como 4 meses después de la boda, que decidí preguntar de nuevo sobre la caja fuerte. Estábamos cenando. Él acababa de llegar de un viaje de 5 días por el DF. Le pregunté por qué no dejaba los documentos en el banco, que era más seguro. Armando se puso serio, dejó de comer, me miró de esa manera que me hacía sentir como si hubiera dicho alguna tontería. Me explicó con esa paciencia forzada de quien está molesto, pero trata de disimular, que el banco cobraba comisión por tener caja de seguridad, que él necesitaba tener acceso rápido a los documentos, porque a veces tenía que revisar cosas de madrugada cuando volvía de viaje, que era más práctico así. Después cambió de tema rápidamente, comenzó a hablar del viaje, de las ventas que había hecho, de un cliente difícil que logró convencer. Yo dejé el tema, no insistí. Después de todo, estaba cansado del viaje. No quería empezar una pelea por una caja fuerte. Pero allá en el fondo comenzó a nacer una pulguita detrás de la oreja, una sensación extraña que trataba de alejar de mi mente. Los meses fueron pasando. Quedé embarazada de mi primer hijo en enero de 1967. Fue un embarazo difícil. Tenía muchas náuseas, me sentía mal todo el día. Armando seguía viajando mucho. Salía lunes por la mañana y regresaba hasta el viernes por la noche. A veces se quedaba fuera 2 semanas seguidas. Decía que su territorio era grande, que tenía que visitar farmacias en varias ciudades del interior de Jalisco y del DF. Cuando le preguntaba exactamente a qué ciudades iba, siempre daba respuestas vagas. Decía que dependía de la ruta que el laboratorio le mandaba hacer, que a veces cambiaba a última hora. Una vez le pedí que me llevara en un viaje. Dije que quería conocer el DF.
Se puso nervioso, dijo que no se podía, que se quedaba en pensiones baratas, se levantaba de madrugada, era una carrera todo el día, que yo iba a sufrir mucho embarazada de esa manera. Mi hijo Pablo nació en septiembre de 1967. Armando estaba de viaje cuando comencé a sentir los dolores del parto. Mi madre vino corriendo, me llevó al hospital. Cuando él regresó 3 días después, ya todo estaba resuelto. Pidió disculpas, dijo que no había manera de avisar porque estaba en medio del interior, que sintió mucho no estar presente. Trajo un regalote para el bebé, una cuna nueva que compró en el DF. Yo perdoné, claro. Eran otros tiempos. El trabajo era el trabajo. Yo entendía, pero la caja fuerte seguía ahí, siempre cerrada, siempre vigilada, siempre prohibida. Hubo una ocasión que casi logro ver lo que había adentro. Fue una tarde de 1968. Pablo ya tenía casi 1 año. Armando estaba en la oficina. Había regresado de viaje por la mañana. Yo estaba en la cocina haciendo de comer cuando escuché un ruido extraño, como si algo pesado se hubiera caído. Fui corriendo a ver qué era. La puerta de la oficina estaba entreabierta, cosa rarísima. Cuando me acerqué, vi por la rendija que Armando estaba de espaldas, agachado, y la caja fuerte estaba abierta encima de la mesa. Había sacado un montón de papeles de adentro. Los estaba revisando rápidamente, como si estuviera buscando algo específico. Mi corazón se aceleró. No sé por qué, pero en ese momento sentí que había algo malo, algo muy malo. Me quedé paralizada ahí, espiando por la rendija de la puerta, tratando de ver qué eran esos papeles. Eran muchos documentos, sobres, hasta parecía haber unas fotografías. Fue cuando Pablo empezó a llorar en la cuna, el llanto fuerte de esos que hace un niño pequeño cuando quiere atención. Armando se volteó rápidamente, me vio parada ahí en la puerta. Nuestros ojos se encontraron, su cara se puso blanca, luego roja. Rápidamente juntó todos los papeles, los metió en la caja fuerte, cerró con la llave, se levantó, vino hasta la puerta, preguntó qué estaba haciendo ahí. Dije que había escuchado un ruido. Vine a ver si todo estaba bien. Él dijo que había tirado la silla sin querer, que no era nada, que podía ir a cuidar a Pablo que estaba llorando. Esa noche, Armando estuvo diferente, más callado, más distante. Cenó, sin hablar casi nada, se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala amamantando a Pablo, pensando en esa escena, pensando en todos esos papeles que había visto, pensando en su reacción cuando me vio ahí. Algo estaba mal. Yo lo sabía. ¿Pero qué podía hacer? Era mi esposo, el padre de mi hijo. Yo lo amaba, confiaba en él, o al menos trataba de confiar. Porque la verdad, mi gente, es que mientras más pasaba el tiempo, más esa caja fuerte se volvía una presencia incómoda en nuestra casa. Era como si hubiera un tercer elemento en nuestro matrimonio. Yo, Armando, y esa maldita caja fuerte gris que él protegía más de lo que protegía a su propia familia. En los años siguientes, quedé embarazada 2 veces más. Mi hija Rosa nació en 1969 y mi hijo menor Marcos en 1971. La casa se quedó pequeña. Nos mudamos a una casa más grande en la colonia americana. 3 recámaras, patio grande, más espacio para que los niños crecieran. La caja fuerte fue con nosotros, siempre fue con nosotros. A donde sea que nos mudáramos, esa caja fuerte iba siempre en su oficina, siempre cerrada, siempre vigilada. Y yo, ingenua que era, seguía tratando de creer que eran solo documentos de trabajo, que toda esa obsesión era solo una manera rara de ser organizado con las cosas profesionales, que no había nada más. Pero allá en el fondo, en ese lugarcito del alma, donde uno guarda las verdades que tiene miedo de enfrentar, yo sabía que había algo muy malo. Sabía que nadie protege documentos de trabajo de esa manera. Sabía que había un secreto ahí adentro, un secreto grande, un secreto que él haría de todo para que yo nunca descubriera. Y tenía razón,
porque lo que había dentro de esa caja fuerte era peor que cualquier cosa que yo pudiera imaginar en mis peores pesadillas. Pasé más de 10 años de mi vida ignorando señales que hoy parecen tan obvias, tan gritantes, que me pregunto cómo pude estar tan ciega. Pero la verdad es que cuando uno ama a alguien, cuando uno construye toda una vida alrededor de una persona, uno no quiere ver. Uno elige no ver, porque ver significaría destruir todo. Y yo tenía 3 hijos pequeños. Dependía económicamente de mi esposo, y vivía en una época donde una mujer separada era vista como una fracasada, como si hubiera fallado en la misión más importante de su vida. Entonces hice lo que muchas mujeres de mi generación hicieron. Me tragué el orgullo, bajé la cabeza y fingí que todo estaba bien. Pero en el fondo, bien en el fondo, yo sabía que algo estaba podrido, muy podrido. Voy a contarles las señales que vi y elegí ignorar. Y cuando las escuchen, van a entender qué fácil es engañarse cuando uno no quiere enfrentar la realidad. La primera señal que debió haberme alertado fueron los viajes. Armando viajaba demasiado, demasiado. Salía de casa el lunes por la mañana tempranito y regresaba solo el viernes por la noche. A veces se quedaba fuera 2 semanas enteras. Decía que su territorio era enorme, que tenía que cubrir docenas de ciudades en el interior de Jalisco y del DF, que así era como trabajaba un representante comercial en esa época. Al principio, yo aceptaba sin cuestionar. Después de todo, yo no entendía nada de trabajo. Nunca había trabajado fuera de casa. Me casé virgen a los 20 años y pronto quedé embarazada. Mi mundo era esa casa, esos niños, esas ollas. El mundo de él era allá afuera, era la carretera, era el trabajo. Yo pensaba que era normal, pero conforme los años fueron pasando, comencé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, nunca me llevaba en los viajes, nunca, ni una sola vez. Hubo una época, justo después de que Rosa nació en 1969, que yo estaba exhausta. 3 niños pequeños, Pablo con 2 años, Rosa recién nacida, Marcos vendría 2 años después. Estaba agotada, necesitaba un descanso. Le pedí que me llevara en un viaje, aunque fuera solo hasta el DF, dejar a los niños con mi madre unos días. Se puso nervioso de una manera que nunca había visto. Comenzó a hablar fuerte, diciendo que yo no entendía cómo era su trabajo, que se quedaba en pensiones de mala muerte, compartía cuarto con otros viajeros, se levantaba a las 5 de la mañana, pasaba todo el día viajando de ciudad en camión. Dijo que yo iba a sufrir, que no había ninguna comodidad, que era vida de perro. Yo le creí, acepté. Después de todo, él era el hombre. Él trabajaba, él sabía de las cosas. ¿Quién era yo para cuestionar? Pero luego empezaron a aparecer otras cosas que no tenían sentido. El dinero, por ejemplo. Armando ganaba bien, al menos eso decía. Representante comercial del laboratorio farmacéutico, ganaba buena comisión, sobre todo si vendía bastante. Pero el dinero que dejaba para los gastos de la casa nunca era suficiente, siempre faltaba. Siempre tenía que hacer malabares para lograr pagar la carnicería, la panadería, el lechero, el mercado. Le preguntaba a dónde se iba el dinero. Se molestaba, decía que yo no sabía administrar, que yo gastaba de más, que tenía que aprender a economizar. Decía que los gastos del viaje eran altos, gasolina, pensión, comida en el camino, que se comía su ganancia. Decía que estaba ahorrando dinero para comprar una casa propia para nosotros, que no podía estar gastando todo. Yo me sentía culpable. Pensaba que realmente estaba gastando de más, que era mala administrando la casa. Trataba de recortar aún más los gastos, compraba la carne más barata, hacía que los frijoles duraran toda la semana, remendaba la ropa de los niños en vez de comprar nueva. Pero nunca sobraba, nunca había ese dinero extra que él prometía que íbamos a juntar. La casa propia nunca salió. Seguimos viviendo de renta por todos esos años. Hoy sé a dónde se iba el dinero, pero en esa época yo solo me sentía incompetente, incapaz de cuidar bien de mi propia casa. Otra señal que ignoré fue el perfume. Varias veces, cuando Armando regresaba de viaje,
Llegaba oliendo a perfume. Perfume de mujer, un olor dulce, empalagoso, que definitivamente no era el mío. Yo usaba un perfume barato que compraba en la farmacia, esos de Colonia. El olor que venía de él era diferente, más fuerte, más caro. La primera vez que lo noté, sentí un apretón en el pecho. Me quedé helada, pero cuando fui a preguntar, él ya tenía una respuesta lista. Dijo que le había dado ride a una clienta, dueña de farmacia, que ella había rociado perfume dentro del carro mientras platicaban, que el olor se había impregnado en su ropa. O decía que había estado cerca de una perfumería donde estaba demostrando productos, que el olor se había pegado. Siempre tenía una explicación, siempre. Y yo, tonta, le creía. O mejor dicho, fingía creer, porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que mi esposo estuviera con otra mujer. Hubo un episodio que pasó en 1973 que me afectó mucho. Pablo ya tenía 6 años, Rosa 4 y Marcos 2. Era sábado por la mañana. Armando había llegado de viaje la noche anterior. Le pedí que fuera a la tienda a comprar azúcar y café que se habían acabado. Fue en el carro, ese bocho azul viejo que tenía. Cuando regresó, Marcos estaba llorando. Yo estaba cambiándole el pañal. Le pedí a Pablo que ayudara a su papá a bajar las compras del carro. Unos minutos después, Pablo entró a la cocina cargando un juguete. Era un carrito de plástico rojo de esos de niño pequeño. Preguntó si su papá le había comprado eso. Mi corazón se aceleró. Yo conocía todos los juguetes que había en esa casa. Ese carrito no era nuestro. ¿De dónde había salido? Armando entró detrás de Pablo, vio el juguete en su mano. Su cara cambió, se puso blanca, luego roja. Le quitó el carrito de la mano al niño medio brusco. Dijo que no era suyo, que debió haberse rodado debajo del asiento cuando le dio ride a un cliente que andaba con su hijo. Pablo se puso triste, pensó que iba a recibir juguete nuevo. Armando salió rápido, volvió al carro, regresó sin el carrito. Dijo que lo tiró porque estaba sucio. Yo me quedé ahí parada con el pañal sucio de Marcos en la mano, sintiendo ese apretón en el pecho otra vez. Un carrito de niño en su carro. Un carrito que no era de mi hijo. ¿De quién era? ¿De cuál cliente? ¿Y por qué se puso tan nervioso? Pero no pregunté nada. Me tragué eso. Lo guardé en el fondo del alma junto con todas las otras cosas extrañas que venía guardando por años. Las llamadas telefónicas eran otro problema. Teníamos teléfono en casa desde 1970. Era un lujo en esa época. Armando decía que lo necesitaba por el trabajo, para que los clientes pudieran hablar con él cuando estaba en casa. Pero pasaban cosas extrañas con ese teléfono. A veces sonaba, yo contestaba, y la persona del otro lado colgaba. O era una voz de mujer preguntando por Armando, y cuando yo decía que estaba de viaje, la mujer colgaba sin decir más nada, sin identificarse, sin dejar recado. Hubo una vez, debió ser en 1975, que contesté el teléfono y era una mujer llorando. Preguntó si yo era la esposa de Armando. Dije que sí. Ella se quedó en silencio unos segundos, sollozando, y después colgó. Me quedé aterrada. Cuando Armando llegó del viaje esa semana, le conté. Le pregunté quién era esa mujer, por qué estaba llorando, qué estaba pasando. Se puso furioso. Dijo que yo estaba inventando cosas, que debió haber sido una broma, que me estaba poniendo paranoica, que era cosa de mi cabeza. Me hizo sentir loca, me hizo dudar de lo que yo misma había escuchado. Y yo, débil que era, acepté. Pensé que realmente estaba imaginando cosas, que el cansancio de cuidar 3 niños pequeños me estaba volviendo loca. Pero esa mujer existió. Ese llanto era real. Y hoy sé quién era ella. Hoy sé que estaba sufriendo tanto como yo, solo que por razones que yo ni imaginaba. Otra cosa que me molestaba era cómo Armando era obsesivo con los documentos personales. No solo la caja fuerte, sino todo. Guardaba su credencial de trabajo bajo llave en la oficina, los documentos del carro bajo llave, el acta de matrimonio bajo llave. Todo lo que era papel importante, lo escondía, lo protegía, no me dejaba ver. Una vez,
En 1976, necesité el acta de nacimiento de Pablo para inscribirlo en la escuela. Le pedí a Armando que me diera el documento. Dijo que lo iba a buscar, fue a la oficina, se quedó ahí adentro un rato largo, regresó solo con el acta de Pablo. Le pregunté si no podía darme todos los documentos de la familia para guardarlos en una carpeta, que era más práctico, que si necesitaba algo, yo misma lo sacaba sin necesidad de molestarlo. Fue categórico. Dijo que no, que los documentos eran su responsabilidad, que él se encargaba de eso, que yo no tenía que preocuparme. Dijo que yo ya tenía mucho trabajo con la casa y los niños, que ese tipo de cosas eran asunto suyo. En ese momento, pensé que estaba siendo protector, cuidadoso. Hoy sé que estaba escondiendo, porque si yo hubiera tenido acceso a esos documentos, habría descubierto todo mucho antes. Habría visto que sus papeles no cuadraban, que había información que no tenía sentido, que estaba viviendo una mentira. Los viajes al DF eran especialmente largos. A veces se quedaba 10, 15 días seguidos fuera. Decía que el DF era el mercado más importante, que ahí había más clientes, más farmacias grandes, que valía la pena pasar más tiempo allá. Decía que se quedaba en un hotel barato cerca de la central camionera, que se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde. Pero nunca me daba la dirección de ese hotel. Nunca me daba un teléfono donde pudiera llamar en caso de emergencia. Decía que él era quien llamaba a casa cuando podía, que era más fácil así, que a los hoteles no les gustaba recibir llamadas para huéspedes. Hubo una ocasión en 1977 que Marcos se puso muy enfermo. Tenía solo 6 años, le dio neumonía fuerte, estuvo internado 3 días. Armando estaba en el DF, no tenía cómo avisarle, no había teléfono, no había dirección, no había nada. Me quedé sola en el hospital con mi hijo entre la vida y la muerte, sin el padre de él cerca. Cuando Armando regresó y se enteró, se desesperó, lloró, pidió disculpas, pero aún así no me dio un teléfono de contacto para los próximos viajes. Dijo que la próxima vez llamaría más seguido a casa, que iba a estar más atento. Pero un teléfono, una dirección fija, eso nunca lo dio, porque no lo tenía. Porque cuando decía que estaba en un hotel, estaba en otra casa, con otra familia, con otros hijos, viviendo otra vida que no tenía nada que ver conmigo. Pero yo todavía no sabía eso. Solo sabía que algo estaba mal, que había huecos en toda esa historia, que las piezas no encajaban bien. Recuerdo noches que me quedaba despierta, acostada a su lado mientras él dormía, mirando ese cordón de cuero en su cuello con las 2 llaves colgadas, la llave de la puerta de la oficina y la llave de la caja fuerte, siempre ahí, siempre protegidas, siempre escondidas de mí. Yo pensaba, ¿qué hay ahí adentro que es tan importante? ¿Qué hay en esa caja fuerte que él protege más de lo que protege a su propia esposa? ¿Por qué tanto secreto? A veces tenía ganas de arrancar ese cordón de su cuello mientras dormía, agarrar esas llaves, ir hasta la oficina, abrir esa maldita caja fuerte y ver qué había ahí adentro. Pero tenía miedo. Miedo de destruir el matrimonio. Miedo de descubrir algo que no quería saber. Miedo de perder la única seguridad que tenía en la vida, porque yo no trabajaba, no tenía profesión, no tenía dinero propio. Si descubría algo grave y el matrimonio se acababa, ¿qué iba a hacer de mí? ¿Qué iba a hacer de mis 3 hijos? ¿Cómo los iba a mantener? No había ley de pensión alimenticia fuerte en esa época, no había protección para mujer separada. Iba a quedar en la miseria, con 3 bocas que alimentar y sin ninguna calificación profesional. Entonces, elegía ignorar, elegía creer en sus mentiras, elegía fingir que todo estaba bien, que era solo impresión mía, que estaba exagerando. Pero las señales seguían apareciendo, cada vez más obvias. Hubo una tarde en 1978 que encontré algo muy extraño. Armando había llegado de viaje el día anterior. Estaba en casa descansando. Su ropa sucia estaba en el cesto. Fui a lavar. Siempre revisaba los bolsillos antes de meter en la lavadora para no arruinar nada. En uno de los bolsillos de su pantalón encontré un recibo. Era de una tienda de ropa infantil en el DF, compra de 2 playeras,
talla 6 años y un par de sandalias, número 18. La fecha era de 3 días atrás. Me quedé viendo eso sin entender. Talla 6 años era más o menos la edad de Marcos, que tenía 7. Pero él no había recibido ropa nueva. Yo era quien compraba ropa para los niños. Yo era quien sabía lo que había en su ropero. No había playera nueva, no había sandalias nuevas. Agarré el recibo, fui a la sala donde Armando estaba leyendo el periódico. Se lo mostré. Le pregunté de quién era esa ropa que había comprado. Miró el papel. Dijo que había comprado para el hijo de un cliente, que el niño era pobrecito, andaba descalzo, que le dio lástima y compró unas ropitas. Dijo que yo era muy desconfiada, que no podía hacer un acto de caridad sin que yo me pusiera a inventar cosas. Me hizo sentir mezquina. Me hizo sentir que yo era una mujer mala por cuestionar un gesto de bondad suyo. Pedí disculpas, rompí el recibo y lo tiré. Pero esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Me quedé pensando qué cliente es ese que deja que el representante comercial compre ropa para su hijo. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Y por qué eligió exactamente la talla que le quedaba a nuestro hijo? Hoy sé la respuesta. Esa ropa era para su otro hijo. El hijo que tenía con la otra mujer. El hijo que tenía edad parecida a Marcos. El hijo que mantenía con el dinero que debería estar viniendo para nuestra casa. Pero en esa época empujé eso al fondo de mi mente, junto con todas las otras cosas extrañas que venía coleccionando a lo largo de los años. Lo peor de todo era la soledad. Me sentía tan sola en ese matrimonio. Armando siempre estaba viajando, siempre ausente. Cuando estaba en casa, era distante, frío, irritado. Nunca jugaba con los niños, nunca me ayudaba en nada, nunca platicaba conmigo de verdad. Llegaba del viaje, cenaba, iba a la oficina a guardar sus papeles en la caja fuerte, se bañaba y dormía. Al día siguiente, se levantaba temprano y ya estaba haciendo la maleta otra vez, preparando el próximo viaje. Yo crié a esos 3 hijos prácticamente sola. Yo era quien me levantaba de madrugada cuando lloraban. Yo era quien los cuidaba cuando se enfermaban. Yo era quien los llevaba a la escuela. Yo era quien ayudaba con la tarea. Yo era quien los consolaba cuando estaban tristes. El padre de ellos era una figura ausente, un fantasma que aparecía de vez en cuando, dejaba algo de dinero y desaparecía otra vez. Varias veces pensé en hablar con mi madre sobre todo eso, contar las cosas extrañas que venían pasando, la caja fuerte, los viajes, el dinero que faltaba, el perfume, el carrito, el recibo. Pero me daba vergüenza de admitir que mi matrimonio no era perfecto, que no había logrado ser una buena esposa, que algo estaba mal. En esa época uno no hablaba de problemas de matrimonio. Era feo, era vergonzoso. La mujer tenía que aguantar, tenía que sostener, tenía que hacer que el matrimonio funcionara de cualquier manera. Si estaba mal, era porque uno no se estaba esforzando lo suficiente. Entonces, me tragaba todo. Sonreía cuando tenía que sonreír. Fingía que todo estaba bien cuando las vecinas preguntaban. Mentía que era feliz cuando mi madre sospechaba que algo estaba mal. Y esa caja fuerte seguía ahí en la oficina, guardando secretos que yo ni imaginaba. Secretos que, cuando finalmente fueron revelados, destruyeron todo lo que yo creía que era verdad en mi vida. Pero eso solo pasó en 1979, cuando Armando murió, cuando esas llaves que protegía tanto fueron arrancadas de su cuello para siempre, cuando la caja fuerte fue finalmente abierta, cuando la verdad salió a la luz y destrozó mi vida en millones de pedazos. Pero eso es tema para la siguiente parte de mi historia. La muerte de Armando fue tan repentina que ni siquiera tuve tiempo de prepararme para lo que vendría después. Fue un jueves, 27 de septiembre de 1979. Nunca voy a olvidar esa fecha. Fue el día que mi vida se volteó de cabeza. Armando tenía 48 años. Era un hombre fuerte, sano. Nunca se había quejado de ningún dolor. Nunca se había enfermado. Esa semana estaba en casa. Había regresado del DF el lunes. Estaba medio raro, más callado de lo normal,
pero pensé que era solo cansancio del viaje. Ese jueves se levantó temprano, como siempre, desayunó, dijo que iba a salir a visitar unos clientes aquí mismo en Guadalajara. Cosa rápida, regresaría para la comida. Agarró el bocho y salió. Yo me quedé en casa cuidando los quehaceres. Pablo estaba en la escuela, tenía 12 años ya, Rosa con 10 y Marcos con 8. La casa estaba tranquila, yo estaba planchando en la sala. Fue más o menos a las 10 de la mañana cuando sonó el teléfono. Era el Hospital Civil. Una enfermera me informó que mi esposo había ingresado ahí, que necesitaba ir corriendo. Le pregunté qué había pasado. Dijo que se había descompuesto en la calle, que estaba grave, que fuera inmediatamente. Dejé todo. Dejé la plancha prendida encima de la tabla, agarré mi bolsa y salí corriendo. Fui en camión, desesperada, rezando todo el camino, pidiéndole a Dios que no fuera nada grave. Cuando llegué al hospital, me llevaron a un cuartito. Un doctor joven, con cara de cansado, me dio la noticia. Armando había sufrido un infarto fulminante. Estaba manejando por la avenida Alcalde cuando se descompuso. Logró orillarse, pidió ayuda, pero cuando llegó la ambulancia, ya estaba prácticamente sin vida. Trataron de reanimarlo, lo trajeron corriendo al hospital, pero no hubo manera. Murió ahí en la mesa de urgencias antes de que yo llegara. Me quedé paralizada. No podía procesar eso. Mi esposo, que había salido de casa hacía pocas horas, sano, diciendo que regresaba para la comida, estaba muerto. Así, de repente, sin aviso, sin despedida, sin nada. Me pidieron que identificara el cuerpo. Me llevaron a un cuarto helado, con ese olor fuerte de hospital mezclado con muerte. Él estaba ahí acostado en una camilla, cubierto con una sábana blanca hasta el cuello. La cara estaba pálida, los ojos cerrados, la boca entreabierta. Parecía que estaba dormido, pero no estaba. Estaba muerto. Miré su cuello. El cordón de cuero con las llaves todavía estaba ahí. Incluso en la muerte, no se había separado de esas malditas llaves. Me quedé viendo eso hipnotizada, pensando que ahora, finalmente, iba a descubrir qué había en esa caja fuerte. Pensé eso y me sentí culpable al instante. Mi esposo acababa de morir y yo estaba pensando en la caja fuerte. ¿Qué tipo de esposa era yo? Confirmé que era él. Firmé los papeles que me pidieron. Preguntaron si quería llevar sus pertenencias. Me dieron una bolsa de plástico con su cartera, su reloj, la llave del carro y ese cordón con las 2 llaves. Agarré todo, lo guardé en mi bolsa, salí de ahí en estado de shock. Los días siguientes fueron un borrón. Tuve que avisar a mi familia, a la familia de él, organizar el velorio, el entierro, cuidar a los niños que estaban destrozados. Pablo, siendo el mayor, trataba de hacerse el fuerte, pero lo veía llorar escondido en su cuarto. Rosa se quedó pegada a mí todo el tiempo, con miedo de que yo también me fuera a morir. Marcos, chiquito, no entendía bien. Solo sabía que su papá no iba a regresar nunca más. El velorio fue programado para el sábado, 29 de septiembre, en la capilla del Panteón de Mezquitán. El cuerpo llegó temprano por la mañana. Yo ya estaba ahí con mi mamá y mis hermanas. Mi mamá me sostenía porque apenas podía mantenerme de pie. Todo era muy irreal, muy rápido, muy doloroso. Fue cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Temprano por la mañana empezaron a llegar personas al velorio. Gente que yo conocía, mis papás, mis hermanas, algunos vecinos, amigas de la iglesia. La familia de él también apareció, la tía que lo había presentado conmigo años atrás, unos primos lejanos. Era gente conocida, esperada. Pero luego empezaron a llegar personas que nunca había visto en mi vida. El primero fue un hombre alto, como de 50 años, muy bien vestido, traje negro, impecable. Entró a la capilla, miró el ataúd, se quedó ahí parado unos minutos en silencio. Luego vino hacia mí. Me agarró la mano, dijo que lo sentía mucho, que Armando era un gran hombre, que trabajaban juntos desde hace muchos años. Le pregunté en qué empresa trabajaba,
porque yo ni siquiera sabía bien para qué laboratorio hacía Armando la representación. El hombre se quedó medio incómodo, murmuró algo sobre negocios y salió rápido. Después vino una señora mayor toda de negro, llorando mucho. Se acercó al ataúd, se quedó ahí un rato rezando, sollozando. Cuando pasó junto a mí, me abrazó fuerte. Dijo que Armando era como un hijo para ella, que lo iba a extrañar mucho. No tenía idea de quién era esa mujer, nunca había escuchado a Armando hablar de ella, pero estaba tan emocionada, tan sincera, que solo agradecí y lo dejé pasar. Conforme fue pasando la mañana, más gente desconocida fue apareciendo. Una pareja de mediana edad que se quedó al fondo de la capilla sin acercarse a nadie. Dos hombres jóvenes de traje que llegaron juntos miraron el ataúd, platicaron bajito entre ellos y se fueron sin hablar con nadie. Una mujer güera, muy pintada, que se quedó ahí parada, mirando al muerto, con una expresión que no pude descifrar. Parecía enojo mezclado con tristeza. Yo estaba confundida, perturbada. ¿Quiénes eran todas esas personas? ¿Cómo conocían a mi esposo? ¿Por qué nunca había escuchado hablar de ellas? ¿Y por qué algunas parecían tan emocionadas, tan involucradas, como si tuvieran una relación muy cercana con él? Mi mamá también lo notó. Se quedaba a mi lado todo el tiempo, y cada persona extraña que aparecía, apretaba mi mano, me miraba con expresión preocupada, pero no decía nada. No era hora para preguntas, era hora de luto, de respeto al muerto. Y entonces, allá por la mitad de la tarde, ella apareció. Yo estaba sentada en la primera fila de sillas, frente al ataúd, con los niños a mi lado y mi mamá a mi izquierda. Estaba exhausta, con dolor de cabeza, queriendo que todo eso acabara pronto. Fue cuando sentí un movimiento extraño en la entrada de la capilla. Varias personas voltearon la cabeza a ver. Había un murmullo bajo, un zum-zum de comentarios susurrados. Levanté los ojos y vi. Era una mujer. Debía tener más o menos mi edad, tal vez un poco más joven, unos 30 años. Bonita, cabello castaño largo, vestido negro sencillo, y estaba acompañada de dos niños. Un niño que parecía tener unos 8, 9 años, y una niña menor, como de 6 años. Los tres estaban de negro, los tres estaban llorando. La mujer entró despacio a la capilla, agarrando a los niños de la mano. El niño estaba sollozando fuerte, tratando de soltarse de la mano de su mamá, queriendo correr hacia el ataúd. Ella lo sujetaba firme, lo apretaba, no lo dejaba. La niñita estaba más callada, pero su carita estaba empapada de lágrimas. Se quedaron parados ahí, en la entrada, sin acercarse. La mujer miraba el ataúd con una expresión de dolor tan profundo, tan devastador, que me asustó. No estaba llorando discretamente como las otras personas. Estaba llorando desesperada, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, con la mano en la boca, tratando de ahogar los gemidos. Y el niño, Dios mío, ese niño estaba destruido. Gritaba bajito, llamando, queriendo soltarse, queriendo ir al ataúd. Su mamá lo sujetaba con fuerza, lo jalaba para atrás, le susurraba algo al oído, tratando de calmarlo. Todos en la capilla los estaban viendo. El silencio se había puesto pesado, incómodo. Nadie entendía quiénes eran esas personas, qué estaban haciendo ahí, por qué estaban tan desesperadas. Yo me levanté. No sé qué me dio. No sé qué me pasó por la cabeza, pero me levanté y empecé a caminar hacia ellos. Mi mamá trató de detenerme, jaló mi brazo, pero me solté. Necesitaba saber, necesitaba entender. Cuando me acerqué, la mujer me vio. Nuestros ojos se encontraron, y en ese exacto momento, vi algo en su mirada que me congeló. Era reconocimiento. Ella sabía quién era yo. Ella sabía. Agarró a los dos niños, dio la vuelta y salió corriendo de la capilla, literalmente corriendo, arrastrando a los hijos mientras el niño lloraba más fuerte todavía, gritaba, se resistía. Yo me quedé ahí parada, viéndolos desaparecer por la puerta, sin entender nada. Regresé a mi lugar en estado de shock. Mi mamá me jaló, me hizo sentar,
Preguntó bajito si estaba bien. No respondí, no podía hablar. Solo me quedaba pensando en esa mujer, en esos niños, en toda esa desesperación. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban tan destrozados? Ese niño lloraba como si hubiera perdido a su propio padre, y la mujer, ese dolor de ella era tan genuino, tan profundo, tan parecido a mi propio dolor. El resto del día pasó en un borrón. Más gente fue llegando, dando el pésame, diciendo que lo sentían mucho. Pero yo ya no estaba prestando atención a nada. Mi cabeza estaba en esa mujer con los dos niños. ¿Quiénes eran? ¿Qué era Armando para ellos? El entierro fue al final de la tarde. Estaba empezando a oscurecer cuando bajaron el ataúd. Tiré tierra, lloré, me desesperé. Los niños estaban destrozados. Fue horrible, fue el peor día de mi vida. O al menos eso pensaba, porque no sabía que todavía vendría algo peor. Cuando regresamos a casa esa noche, la realidad comenzó a pegar. Armando estaba muerto. Yo estaba viuda a los 33 años de edad, con 3 hijos que criar sola, y no tenía la menor idea de cómo iba a hacer eso. Al día siguiente, domingo, mi mamá vino a casa temprano. Dijo que teníamos que empezar a resolver las cosas prácticas, documentos, pensión, inventario, esas cosas. Preguntó dónde estaban los papeles de Armando, el acta de defunción, los documentos de la casa, del carro, todo. Fue ahí que recordé. Todo estaba en la caja fuerte, todo guardado en esa maldita caja fuerte que él protegía tanto. Agarré la bolsa de pertenencias que el hospital me había devuelto. Saqué el cordón de cuero con las 2 llaves. Miré eso sintiendo un apretón en el pecho. Durante 13 años había querido abrir esa caja fuerte. Durante 13 años me había preguntado qué había ahí adentro. Y ahora, finalmente, iba a descubrir. Pero tenía miedo, mucho miedo, porque algo dentro de mí, algún instinto, alguna intuición, estaba gritando que no me iba a gustar lo que iba a encontrar. Fui a la oficina con mi mamá. La puerta estaba cerrada con llave. Usé una de las llaves del cordón para abrir. Entramos. La oficina estaba como él siempre la dejaba, limpia, organizada, el escritorio en el centro, la silla de madera, el calendario de la farmacia en la pared. Y ahí encima de la mesa estaba la caja fuerte, esa caja fuerte gris de metal que había sido una presencia constante en mi vida por tanto tiempo. Agarré la otra llave, la llave más chica, esa que él había protegido tan obsesivamente durante todos esos años. Metí la llave en la cerradura. Mi mano estaba temblando. Mi mamá estaba a mi lado, agarrando mi hombro. Respiré hondo y giré la llave. La cerradura hizo clic. La tapa de la caja fuerte estaba libre para abrir. Solo tenía que levantarla. Solo tenía que mirar adentro y descubrir finalmente qué había escondido mi esposo de mí durante todo nuestro matrimonio. Levanté la tapa despacio y miré adentro. Lo que vi en ese momento destruyó todo, absolutamente todo lo que yo creía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre quién era yo. Dentro de la caja fuerte había muchas cosas, muchos papeles, muchos documentos, muchos sobres. Mi mamá agarró todo, lo extendió encima de la mesa para que lo viéramos mejor. Y conforme iba abriendo los papeles, leyendo, pasándomelos, sentía mi mundo desmoronarse. Había un acta de matrimonio, pero no era la nuestra. Era un acta fechada en 1965, un año antes de que se casara conmigo. Matrimonio entre Armando y una tal Marina Silva, realizado en el Distrito Federal. Había actas de nacimiento de 2 niños, un niño llamado Andrés, nacido en 1970, una niña llamada Julia, nacida en 1973, los 2 hijos de Armando y Marina. Había fotos, muchas fotos. Fotos de él con esa mujer, abrazados, sonriendo. Fotos de él con los niños. Fotos de cumpleaños, de Navidad, de paseos. Una familia completa, feliz, perfecta. Había cartas de amor de ella para él, de él para ella. Cartas viejas, amarillentas, llenas de palabras cariñosas, de extrañar, de planes para el futuro.
Había recibos, cientos de recibos de renta de una casa en el DF, en la colonia Narvarte, de compras de supermercado, de ropa, de juguetes, de muebles, todo fechado, todo organizado, todo guardado. Había una libreta de ahorro a su nombre, pero con anotaciones a mano sobre gastos de la casa del DF, agua, luz, gas, todo. Había hasta actas de bautizo de los niños. Los había bautizado. Había sido padrino de ellos. Mi mamá leía esos documentos en silencio, con la cara cada vez más blanca, con las manos temblando. Yo estaba paralizada, sentada en la silla, mirando todo eso sin poder procesarlo. Armando tenía otra familia, tenía otra esposa, tenía otros hijos, y esa otra familia era más antigua que la mía. Se había casado con esa mujer en 1965. Se casó conmigo en 1966, un año después. Era bígamo. Había cometido el delito de bigamia. Me había engañado con un matrimonio falso. Yo no era su esposa, era la amante, la segunda, la que había engañado haciéndole creer que era esposa legítima. Todos esos viajes al DF no eran trabajo. Era para estar con la otra familia, con la esposa verdadera, con los hijos legítimos. Él dividía su tiempo entre dos casas, dos familias, dos vidas completamente separadas. Todo ese dinero que faltaba a fin de mes era porque mantenía dos casas. Todo ese perfume de mujer era de ella. Ese carrito de niño era de su hijo. Ese recibo de ropa infantil era para sus hijos. Y yo, idiota, ingenua, tonta, había creído todo. Había tragado todas las mentiras. Había vivido 13 años al lado de un hombre que ni siquiera era mi esposo de verdad. Esa mujer en el velorio, esos dos niños llorando desesperados, eran ellos, Marina, Andrés y Julia, la familia verdadera de Armando. Habían venido a despedirse de él, y cuando me vieron, cuando Marina me reconoció como la otra mujer, huyó. Huyó porque no aguantó. Huyó porque el dolor era demasiado grande. Y entendí todo en ese momento. Entendí por qué lloraba tan desesperada. Entendí por qué el niño gritaba queriendo ir al ataúd, porque para ellos, Armando no era solo un esposo y papá que viajaba mucho. Para ellos, él estaba presente. Estaba allá en el DF, viviendo con ellos todos los días que no estaba aquí conmigo. Mi mamá me abrazó. Yo me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré de dolor, de rabia, de humillación, de vergüenza. Lloré por todos esos años perdidos, por todas esas mentiras, por toda esa farsa que había sido mi matrimonio. Y en ese momento, mirando esos documentos regados en la mesa, viendo la prueba cabal de la traición, de la mentira, del engaño, entendí que mi vida nunca más sería la misma. Todo lo que había construido era falso. Mi matrimonio era falso. Mi posición como esposa era falsa. Hasta el apellido que usaba era falso, porque nunca había sido esposa legítima de nadie. Yo era solo una amante engañada, una tonta que había creído las palabras bonitas de un mentiroso, una idiota que había desperdiciado 13 años de su vida viviendo una mentira. Y lo peor, mis hijos eran hijos de un bígamo. Eran hijos ilegítimos, aunque no lo supieran. Tenían hermanos que ni conocían. Tenían otra familia del otro lado, en el DF, que también estaba sufriendo, también estaba de luto, también se estaba sintiendo engañada. Porque yo estaba segura de que Marina tampoco sabía de mí. Ella también había sido engañada, también había vivido una mentira. Las dos éramos víctimas del mismo hombre, del mismo tramposo, del mismo mentiroso. Y él se había llevado el secreto a la tumba. Si no hubiera muerto, yo nunca lo habría descubierto. Habría seguido viviendo esa vida doble por el resto de su vida, mintiéndonos a mí, mintiéndole a ella, engañando a todos. Pero su muerte había abierto la caja fuerte, y la verdad había salido de adentro de esa caja de metal como un monstruo terrible, destruyendo todo a su paso. En los días que siguieron a ese descubrimiento, entré en un estado que ni sé cómo describir. No era solo tristeza, no era solo rabia,
era una mezcla de todo eso con algo peor: vergüenza. Una vergüenza profunda, corrosiva, que me hacía querer desaparecer, dejar de existir, porque todo el mundo iba a saber, todo el mundo iba a descubrir que me habían engañado durante 13 años, que mi matrimonio era falso, que era amante, y no lo sabía, que había vivido una mentira completa. Mi mamá se quedó conmigo esos primeros días. No sabía qué decir, qué hacer. Solo se quedaba ahí abrazándome cuando lloraba, haciendo comida que yo no podía comer, cuidando a los niños mientras yo me quedaba encerrada en el cuarto, mirando al techo. Le había contado todo lo que había encontrado en la caja fuerte. Le mostré los documentos, las fotos, las actas. Se puso pálida, luego roja de rabia. Insultó a Armando de todos los nombres posibles. Dijo que era un canalla, un sinvergüenza, que había hecho algo horrible conmigo. Pero eso no cambiaba nada. Él estaba muerto, y yo estaba ahí, destruida, teniendo que lidiar con las consecuencias de su mentira. Lo peor era que mientras más miraba esos documentos, más detalles descubría, y cada detalle era como una puñalada nueva en el pecho. Las fotos, por ejemplo. Había docenas de ellas, fotos que había tomado con esa otra familia a lo largo de los años. ¿Y saben qué me dolía más? Que en esas fotos él se veía feliz, genuinamente feliz, sonriendo de verdad, abrazado con Marina y con los niños, con esa mirada de contento que yo rara vez veía cuando estaba aquí conmigo. Había una foto de Navidad, debió ser de 1977, porque el niño aparentaba tener unos 7 años. Estaban todos alrededor de un árbol decorado, con regalos abajo, sonrisas grandes en la cara. Armando estaba disfrazado de Santa Claus, cargando a la niña mientras el niño abría un regalo enorme. Era una escena perfecta de familia feliz. Y yo recordaba la Navidad de 1977 aquí en casa. Armando había llegado el 23 de diciembre, cansado, de mal humor, quejándose de que las ventas no habían ido bien. Se quedó en casa el 24 y 25, pero estaba distante, frío, sin paciencia con los niños. El 26 ya estaba haciendo maleta otra vez, diciendo que necesitaba viajar porque tenía clientes que no podían esperar. Ahora entendía. Había pasado la Navidad de verdad allá en el DF con ellos. Había comprado árbol, regalos, se había disfrazado, había hecho fiesta. Y luego había venido para acá solo para cumplir el protocolo, para mantener la farsa, para fingir que también era esposo y padre en esta casa. Las cartas eran otro tormento. Había un montón de ellas amarradas con una liga, todas escritas por Marina. Cartas viejas de los años 60, cuando se habían conocido. Cartas de novia enamorada hablando de extrañar, de amor, de planes para el matrimonio. En una de ellas, fechada en agosto de 1965, ella escribía sobre los preparativos de su boda, programada para septiembre. Estaba emocionada. Contaba que ya había elegido el vestido, que su mamá estaba ayudando a organizar la fiesta, que no podía esperar para volverse su esposa. Se casaron en septiembre de 1965, y en abril de 1966, apenas 7 meses después, él apareció en mi vida, empezó a cortejarme, a pedirme de novia, a planear matrimonio conmigo mientras tenía una esposa en el DF, una esposa legítima con quien acababa de casarse. ¿Cómo tuvo valor? ¿Cómo logró mirarme a los ojos, pedir mi mano en matrimonio, llevarme al altar, sabiendo que ya estaba casado? ¿Cómo logró repetir los votos, prometer fidelidad, jurar amor eterno, todo siendo mentira? Y Marina, pobrecita. Leía algunas cartas más recientes de ella, de los años 70. En esas se quejaba de sus ausencias, decía que lo extrañaba, que los niños preguntaban cuándo regresaba papá del viaje. Ella también creía la historia del trabajo, la historia de los viajes largos, sus excusas. Las dos fuimos engañadas de la misma forma. Las dos creímos las mismas mentiras. Las dos vivimos años y años al lado de ese hombre, sin saber que tenía otra vida completa en otro lugar. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza, tratando de entender cómo lograba administrar todo eso.
Cuando decía que iba a viajar al DF por 10 días, en realidad estaba yendo a su casa de verdad, con su familia de verdad. Se quedaba ahí todo ese tiempo viviendo como esposo y papá normal. Y cuando regresaba acá, inventaba historias de pensiones baratas, de clientes difíciles, de ventas que había hecho. Cuando estaba aquí conmigo, probablemente le decía a Marina que estaba viajando por trabajo por Jalisco. Ella también se quedaba en casa sola con los hijos, también lo esperaba de vuelta, también creía las mentiras. Era un maestro de la manipulación. Había construido 2 vidas paralelas, mantenido 2 familias completamente separadas durante más de una década, y ninguna de nosotras sospechó, ninguna de nosotras descubrió. Los recibos de renta mostraban que pagaba una casa en la Narvarte, en el DF, desde 1965. Era una casa que rentaba para él y Marina. Su familia verdadera vivía ahí y pagaba la renta religiosamente todos los meses, mientras aquí yo pasaba apuros a fin de mes, faltaba dinero para los gastos básicos. Ahora tenía sentido. Su salario tenía que alcanzar para 2 casas, 2 familias, 2 conjuntos de gastos. Por eso nunca sobraba nada. Por eso siempre se quejaba de que yo gastaba de más, de que necesitaba economizar, porque su dinero tenía que dividirse entre 2 mujeres y 5 niños. 5 niños. Tenía 5 hijos. 3 conmigo, 2 con Marina. Y ninguno de ellos sabía de la existencia de los otros. Pablo, Rosa y Marcos no tenían idea de que tenían un medio hermano y una media hermana en el DF, y Andrés y Julia tampoco sabían que tenían 3 medios hermanos en Guadalajara. Pensé en ese niño en el velorio, Andrés. Tenía unos 8 o 9 años, más o menos la edad de Marcos. Hasta eran parecidos, ahora que recordaba. Los 2 tenían el mismo tono de piel, la misma manera del cabello, la misma estructura de cara. Eran hermanos, medios hermanos, hijos del mismo padre mentiroso. Y ese niño había llorado tanto en el velorio, había gritado, había tratado de soltarse de su mamá, había sufrido de una manera que partía el corazón, porque amaba a su papá, porque su papá estaba presente en su vida. No era una figura ausente como lo era para mis hijos. Armando pasaba la mitad del tiempo en el DF, vivía en esa casa, jugaba con esos niños, era un papá de verdad para ellos. Y eso me dolía aún más, porque significaba que había elegido. Había elegido esa familia por encima de esta. Había elegido ser un papá presente para Andrés y Julia, y un papá ausente para Pablo, Rosa y Marcos. Había elegido pasar las Navidades allá, las fiestas de cumpleaños allá, los fines de semana allá. Yo y mis hijos éramos la segunda opción, la obligación, la familia que mantenía por alguna razón que yo no lograba entender. Tal vez por terquedad, tal vez porque le gustaba la sensación de poder, de tener 2 mujeres, 2 casas, 2 vidas. Tal vez porque era un enfermo, un psicópata, alguien que se alimentaba de la mentira y del engaño. Mi mamá sugirió que buscáramos un abogado. Necesitaba entender la situación legal, ver qué se podía hacer. Llamó a un conocido de la familia, un abogado mayor que atendía allá en el centro. Agendamos una cita para la semana siguiente. Cuando me senté frente a ese hombre, en la oficina llena de libros de leyes y expedientes apilados, y conté toda la historia, vi su expresión cambiar. Se puso serio, grave. Agarró los documentos que había llevado, los analizó uno por uno, hizo anotaciones. Luego me explicó la situación legal. Bigamia era delito en México. Armando había cometido un delito grave al casarse conmigo estando ya casado. El matrimonio de él conmigo era nulo, inválido, sin ningún valor legal. Yo nunca había sido su esposa, de hecho. No tenía derecho a herencia, no tenía derecho a pensión, no tenía derecho a nada. Marina era la viuda legal. Ella era quien tenía derechos. Ella era quien podía reclamar los bienes de él, la pensión del IMSS, todo. Mis hijos, técnicamente, eran ilegítimos, pero como él los había reconocido, había puesto su nombre en el acta de nacimiento. Ellos tenían derecho a recibir parte de la pensión y parte de la herencia si hubiera algo.
solo que no había nada. El abogado me ayudó a investigar. Armando no tenía bienes, no tenía casa propia, no tenía carro propio a su nombre. El bocho era de la empresa. No tenía dinero en el banco, no tenía inversiones, no tenía nada. Solo deudas. Y ahí vino otra sorpresa horrible. Armando debía dinero. Debía al banco, tenía préstamos atrasados. Debía en el comercio, en varias tiendas. Tenía cheques sin fondos, cuentas atrasadas, abonos sin pagar. Estaba hundido en deudas de todos lados. ¿Cómo iba a mantener a mis 3 hijos? No había pensión, no había herencia, no había ahorros. Solo había las deudas de él que empezaron a aparecer. Empezaron a llegar cobros a la casa, cartas del banco, llamadas de cobranza. Empresas queriendo recibir pagos atrasados de cosas que había comprado y no había pagado. Y yo no tenía cómo pagar. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía profesión. Había sido ama de casa toda mi vida. No sabía hacer nada más que cocinar, lavar, planchar, limpiar casa. ¿Cómo iba a ganar dinero suficiente para mantener 3 niños? El abogado sugirió que tratara de contactar a Marina. Dijo que tal vez era posible unir fuerzas, probar la bigamia de él, lograr que las 2 familias recibieran parte de la pensión del IMSS. Dijo que los 5 hijos tenían derecho, que el valor se podía dividir entre todos. La idea de hablar con esa mujer me aterraba, pero necesitaba hacerlo. Lo necesitaba por mí, pero principalmente por mis hijos. Ellos necesitaban esa pensión. Era la única fuente de ingreso que íbamos a tener. El abogado consiguió su dirección a través de los documentos que estaban en la caja fuerte. Calle tal, número tal, Colonia Narvarte, DF. Escribió una carta formal, explicando la situación, diciendo que yo también había sido engañada, que mis hijos también eran hijos de Armando, que necesitábamos platicar sobre cómo dividir la pensión. Mandó la carta por correo certificado. Nos quedamos esperando respuesta. Pasaron días, semanas, nada. Hasta que una tarde, debió ser mediados de octubre de 1979, sonó el teléfono. Contesté. Era ella. La voz estaba cansada, llorosa, pero firme. Dijo su nombre, dijo que había recibido la carta del abogado. Dijo que al principio no quiso creer. Pensó que era fraude, que era alguien tratando de hacer algún tipo de estafa. Pero luego fue al registro civil en el DF, pidió una copia del acta de matrimonio de él conmigo, y vio que era verdad. Ella tampoco sabía. También había sido engañada. También había vivido todos esos años pensando que era su única esposa. Lloró por teléfono y yo lloré con ella. 2 mujeres destruidas por el mismo hombre, compartiendo el dolor por teléfono a kilómetros de distancia. Platicamos por casi 1 hora. Ella me contó su versión de la historia. Cómo había conocido a Armando en 1963 en el DF, cuando todavía era representante comercial de verdad. Cómo habían sido novios 2 años. Se casaron en 1965. Cómo él siempre viajaba mucho a Jalisco diciendo que era trabajo, que tenía muchos clientes en el interior. Quedó embarazada de Andrés en 1969, de Julia en 1972. Las mismas épocas en que yo estaba embarazada de Pablo y de Rosa. Él administraba los embarazos de 2 mujeres simultáneamente, apareciendo aquí y allá, inventando excusas, manteniendo la farsa. Marina dijo que también pasaba dificultades económicas, que el dinero siempre era corto, que él siempre tenía excusas sobre gastos de trabajo, que ella también tenía que hacer malabares para lograr pagar las cuentas. Ahora entendía por qué. Su salario iba para 2 casas. Dijo que había ido al velorio porque tenía derecho de despedirse de él, que era la esposa legítima y tenía todo el derecho de estar ahí. Pero cuando me vio, cuando se dio cuenta de quién era yo, no aguantó. Se asustó de causar escándalo, de tener que explicar a todos ahí quién era ella. Agarró a los hijos y salió. Dijo que Andrés quedó destrozado, que el niño amaba a su papá, que no entendía por qué se habían ido tan rápido, por qué no pudieron quedarse hasta el final del entierro. Ella no le había contado a sus hijos sobre mí, no había contado que su papá tenía otra familia,
No sabía cómo explicar eso a niños tan pequeños. Yo tampoco le había contado a los míos. ¿Cómo iba a decirle a Pablo, a Rosa, a Marcos, que su papá era bígamo, que tenían hermanos en el DF, que todo lo que creían sobre su familia era mentira? Eran niños. Estaban sufriendo demasiado con la muerte de su papá. No era hora de destruir aún más su mundo. Marina y yo acordamos trabajar juntas. Su abogado y el mío platicaron, metieron solicitud conjunta en el IMSS. Probaron la bigamia, presentaron las actas de nacimiento de los 5 hijos. Lograron que la pensión se dividiera entre los 5 niños. Cada uno recibiría 1/5 del valor. No era mucho. La pensión de Armando no era grande. Dividida en 5 era casi nada, pero era algo. Era mejor que nada. En cuanto a los bienes, no había qué dividir. No existía herencia, solo deudas. Y las deudas se quedaron. Algunas empresas desistieron de cobrar cuando supieron que había muerto, que había dejado viuda sin condiciones de pagar. Otras insistieron, amenazaron con demandar. Fueron años hasta lograr limpiar el nombre, hasta lograr respirar sin tener miedo de abrir el buzón y encontrar otra carta de cobro. La vergüenza social fue terrible. Cuando la historia se filtró, y se filtró rápido porque la gente habla, todos empezaron a comentar. Las vecinas cuchicheaban cuando yo pasaba. En la iglesia, la gente me miraba con lástima o con desprecio, dependiendo de la naturaleza de cada quien. En la escuela de los niños empezaron los comentarios, los chismes. Mi mamá me defendió siempre. Le decía a todos que yo también había sido víctima, que no sabía nada, que me habían engañado tanto como a la otra. Pero aún así, había gente que pensaba que debía haber sospechado, que debía haberme dado cuenta, que alguna culpa yo tenía por haber estado tan ciega. Hubo una tarde que me encontré a una conocida en el mercado. Vino a hablar conmigo, llena de falsa solidaridad, diciendo que sentía mucho lo que había pasado. Y luego, bajito, casi susurrando, preguntó si realmente nunca había sospechado nada, si no me parecía extraño que viajara tanto, si nunca había ido atrás para descubrir la verdad, como si la culpa fuera mía, como si yo tuviera obligación de desconfiar de mi propio esposo, como si ser confiada, ser fiel, creer en lo que decía fuera un defecto, fuera una falla mía. Llegué a casa ese día y lloré horas. Lloré de rabia, de humillación, de tristeza. Mis hijos me vieron llorando, se asustaron. Pablo, que ya tenía 12 años y entendía más las cosas, preguntó qué estaba pasando. Preguntó por qué la gente estaba hablando mal de su papá, por qué decían que había hecho cosas malas. No tuve valor de contar todo. Solo dije que papá tenía algunos problemas económicos, que había dejado deudas, que por eso la gente estaba comentando. Pablo pareció aceptarlo, pero yo veía en sus ojos que sabía que había más, que había secretos que no estaba contando. Lo sabía. Había una caja fuerte llena de secretos, una caja fuerte que había destruido mi vida, que había revelado una verdad tan horrible que yo prefería seguir viviendo en la ignorancia. A veces miraba esa caja fuerte vacía, guardada ahora en el fondo del closet, con los documentos que tenía que conservar, y pensaba, ¿por qué no se llevó este secreto a la tumba? ¿Por qué no quemó todos esos papeles? ¿Por qué dejó que yo lo descubriera? Tal vez porque en el fondo quería ser descubierto. Tal vez estaba cansado de vivir esa vida doble, de mentir todo el tiempo, de cargar ese peso. Tal vez guardó todo eso porque alguna parte de él quería que la verdad saliera a la luz algún día. O tal vez era solo un hombre arrogante que creía que nunca lo iban a atrapar, que lograría mantener la farsa para siempre, y guardó los documentos por descuido, por exceso de confianza. Ya no importa. Estaba muerto y yo estaba ahí viva, teniendo que reconstruir una vida que había estado basada en una mentira, teniendo que criar 3 hijos sola, sin dinero, sin profesión, sin esperanza. Esos fueron los meses más oscuros de mi vida. Hubo días que no quería levantarme de la cama, no quería enfrentar el mundo, enfrentar a la gente, enfrentarme a mí misma. Me sentía sucia, engañada, humillada.
Sentía que había desperdiciado 13 años de mi vida con un hombre que nunca me amó de verdad, que nunca fue mi esposo de verdad, que me usó como una pieza en un juego enfermo que solo él entendía. Pero en el fondo, bien en el fondo, empezaba a nacer otra cosa. Empezaba a nacer una rabia fuerte, poderosa, que iba poco a poco sustituyendo la vergüenza y la tristeza. Rabia de él por haberme hecho esto. Rabia de mí misma por haber sido tan tonta. Pero principalmente rabia de toda la situación, de la injusticia, de tener que estar ahí en ese hoyo mientras él estaba bien muerto, libre de cualquier consecuencia. Y fue esa rabia la que empezó a levantarme, la que empezó a hacerme pensar: no me voy a quedar aquí muriendo de vergüenza por el resto de mi vida. No voy a dejar que su mentira destruya mi futuro y el futuro de mis hijos. Voy a salir adelante. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Y fue lo que hice. Pero esa parte, la parte de la superación, de la reconstrucción, de la victoria, esas se las voy a contar en la próxima y última parte de esta historia. Si alguien me hubiera dicho en 1979, cuando estaba destruida en el fondo del pozo, que algún día iba a mirar esa caja fuerte y agradecer porque hubiera existido, jamás lo habría creído. Pero es la verdad. Hoy, a mis 78 años de edad, miro hacia atrás y entiendo que esa caja fuerte no destruyó mi vida. La salvó. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y yo necesitaba ser liberada de esa mentira antes de que me consumiera completamente. Pero el camino hasta llegar a ese entendimiento fue largo, doloroso y lleno de obstáculos que muchas veces me hicieron pensar en rendirme. Los primeros meses después del descubrimiento fueron horribles. Me despertaba todos los días sintiendo un peso enorme en el pecho, una mezcla de vergüenza, rabia y desesperación. Tenía 3 hijos que criar, ninguna fuente de ingreso además de esa pensión miserable dividida en 5 y ninguna calificación profesional. Tenía 20 años cuando me casé. Nunca había trabajado fuera de casa. Nunca había hecho nada más que ser ama de casa. Mi mamá insistía en que necesitaba hacer algo, conseguir un trabajo. No podía quedarme parada esperando un milagro. ¿Pero qué trabajo? Yo solo sabía cocinar, lavar, planchar, limpiar casa. Las únicas opciones eran trabajar como empleada doméstica o hacer limpieza, y no había nada malo con eso. Es trabajo digno, honesto. Pero el sueldo era tan bajo que apenas alcanzaría para pagar la renta, menos para mantener a 4 personas. Fue mi hermana menor, Cecilia, quien me dio la primera luz al final del túnel. Ella trabajaba en una escuela particular aquí en Guadalajara. Era secretaria. Una tarde apareció en casa emocionada, diciendo que había descubierto que la escuela estaba ofreciendo curso nocturno gratuito de capacitación profesional para mujeres. Curso de mecanografía, contabilidad básica, secretariado. Dijo que debía inscribirme, que podía ser una oportunidad de conseguir un mejor trabajo. Al principio me resistí. Tenía 33 años. Pensaba que era demasiado vieja para volver a estudiar. Me daba pena sentarme en un salón de clases con muchachas jóvenes, demostrar mi ignorancia, de no poder seguir el ritmo. Pero Cecilia insistió, mi mamá insistió, y allá en el fondo yo sabía que no tenía opción. Era eso, o aceptar vivir en la miseria para siempre. Me inscribí en el curso de mecanografía en enero de 1980. Recuerdo la primera noche entrando a ese salón con unas 15 máquinas de escribir en filas, sintiendo un frío en el estómago terrible. Había muchachas mucho más jóvenes que yo ahí, muchachas de 17, 18 años. Pero también había otras mujeres en mi rango de edad, algunas hasta mayores, viudas, separadas, mujeres que por alguna razón necesitaban empezar de nuevo. La maestra era una señora estricta, pero justa. No tenía lástima de nadie, exigía dedicación y esfuerzo. En los primeros días era pésima. Mis dedos no obedecían. Presionaba las teclas equivocadas, me ponía nerviosa, sudaba frío. Regresaba a casa frustrada, pensando que nunca lo iba a lograr, pero seguí porque no tenía otra opción.
Mi mamá se quedaba con los niños 3 noches por semana mientras yo iba a clase. Llegaba a casa tarde, cansada, con los dedos adoloridos de tanto practicar, pero determinada a aprender. Me tomó 3 meses lograr mecanografiar decentemente, 3 más para quedar realmente buena. A mitad de año, la maestra me llamó después de clase. Dijo que había progresado mucho, que estaba orgullosa de mi esfuerzo. Preguntó si no quería hacer también el curso de contabilidad básica, que iba a empezar en el segundo semestre. Dijo que pensaba que tenía potencial, que si me dedicaba podría conseguir un trabajo de oficina, no solo de mecanógrafa. Acepté. Empecé a estudiar contabilidad por las noches, mientras de día cuidaba la casa y los niños. Era agotador. Había días que apenas podía mantener los ojos abiertos durante clase, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la situación en la que estaba, recordaba que mis hijos dependían de mí, recordaba que no me podía dar el lujo de rendirme. Fue en esa época, a mediados de 1980, que pasó algo inesperado. Marina me llamó del DF. Dijo que había pensado mucho sobre todo lo que había pasado, sobre cómo las dos habíamos sido víctimas del mismo hombre. Dijo que no tenía sentido que fuéramos enemigas, que la culpa no era ni mía ni de ella, era solo de él. Propuso que nos viéramos en persona. Dijo que pensaba que era importante que los hijos se conocieran, que supieran de la existencia unos de otros, que eran hermanos, aunque de padres diferentes, y merecían tener esa relación. La idea me aterró al principio. ¿Cómo le iba a explicar a Pablo, a Rosa, a Marcos, que tenían medios hermanos en el DF? ¿Cómo iba a contar toda la verdad sobre su papá? Pero Marina argumentó que tenían derecho a saber, que guardar el secreto solo iba a hacer daño a todos, que era mejor ser honestos. Platiqué con mi mamá sobre eso. Ella estuvo de acuerdo con Marina. Dijo que la mentira ya había destruido demasiado a nuestra familia, que era hora de vivir en la verdad, por más difícil que fuera. Entonces, un domingo de agosto de 1980, me senté con mis 3 hijos en la sala y les conté todo. Les conté sobre la caja fuerte, sobre los documentos, sobre la otra familia de su papá en el DF. Les conté que tenían un medio hermano y una media hermana que no conocían. Pablo tenía 13 años. Entendió todo rápidamente. Vi su expresión cambiar. Vi rabia, tristeza, confusión pasar por su cara. No habló mucho, solo se quedó callado, procesando. Rosa, con 11 años, lloró mucho. Preguntó por qué papá había hecho eso, por qué había mentido. Marcos, con 9, no entendió bien. Solo captó que había niños en el DF, que eran sus hermanos de alguna forma. Fue difícil, muy difícil, pero después de que la verdad estaba expuesta, sentí un alivio. Ya no necesitaba esconder, ya no necesitaba fingir. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa, pero era la verdad. Marina vino a visitar Guadalajara en septiembre de ese año. Trajo a Andrés y a Julia. Nos vimos en un parque, terreno neutral, donde los niños pudieran jugar mientras nosotras platicábamos. Cuando la vi bajarse del taxi, mi corazón se aceleró. Era extraño, surreal. Ahí estaba la otra mujer de Armando, la mujer legítima, la que él había elegido primero. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, no vi rivalidad. Vi dolor igual al mío. Vi otra víctima del mismo monstruo. Nos abrazamos, lloramos juntas. Y ahí, en ese abrazo, pasó algo liberador. Entendí que estábamos del mismo lado, que no éramos enemigas, éramos sobrevivientes. Los niños se quedaron tímidos al principio, los 5 ahí mirándose unos a otros, sin saber bien qué hacer. Pero poco a poco fueron acercándose. Andrés y Pablo empezaron a platicar sobre fútbol. Julia y Rosa empezaron a jugar. Marcos quedó encantado con los 2 nuevos hermanos. No fue un encuentro fácil ni perfecto. Había extrañeza, había dolor, había la ausencia enorme del hombre que había causado todo eso. Pero fue importante,
Fue el inicio de una relación que se desarrollaría con el tiempo. Marina y yo mantuvimos contacto después de eso. No éramos amigas íntimas, pero éramos aliadas. Platicábamos por teléfono de vez en cuando, compartíamos las angustias de criar hijos solas, nos apoyábamos. Los hijos empezaron a visitarse, pasaban vacaciones juntos. A veces era una familia extraña, rota, remendada, de manera chueca, pero era una familia. Volviendo a mi camino profesional, terminé el curso de contabilidad en diciembre de 1980. A principios de 1981, con certificado en mano, empecé a buscar trabajo. Mandé currículums a docenas de lugares. La mayoría ni respondió. Algunos llamaron a entrevista, pero no me contrataron, diciendo que no tenía experiencia. Hasta que en marzo de 1981, una tienda de telas en el centro me dio una oportunidad. Necesitaban a alguien para trabajar en la oficina, hacer la parte de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control de inventario. El sueldo era bajo, pero era un inicio. Acepté al instante. Trabajaba de lunes a viernes, de 8 a 6. Era lejos de casa. Tomaba 2 camiones para ir y 2 para volver. Mi mamá recogía a los niños en la escuela, se quedaba con ellos hasta que yo llegaba a casa por la noche. Llegaba muerta de cansancio, pero feliz. Feliz porque estaba trabajando, porque estaba ganando mi propio dinero, porque estaba reconstruyendo mi vida. Me ascendieron después de 1 año. Me volví responsable de todo el sector financiero de la tienda. El dueño confiaba en mí. Decía que era dedicada y honesta. En 1983 me dio un aumento significativo. Por primera vez desde la muerte de Armando, logré respirar económicamente. Lograba pagar todas las cuentas sin apreturas a fin de mes, pero quería más. No solo quería sobrevivir, quería prosperar, quería dar una buena vida a mis hijos, quería que estudiaran, que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Fue entonces que empecé a pensar en tener mi propio negocio. Trabajando en la tienda de telas, había aprendido mucho sobre el mercado, sobre proveedores, sobre cómo administrar inventario y ventas. Y tenía una idea: abrir una tiendita pequeña de ropa sencilla, cosas que las amas de casa de la colonia necesitaban. Nada elegante, nada caro, cosas prácticas y con precio accesible. Junté dinero durante 2 años. Economicé cada centavo que pude. En 1985 logré rentar un local pequeñito ahí en la colonia Mexicalcingo mismo, cerquita de casa. Era minúsculo, apenas cabía un burro de ropa y un mostrador, pero era mío. Compré mercancía de proveedores que conocía de la otra tienda. Cosas sencillas, playeras, pantalones, ropa interior, calcetines, trapos de cocina, toallas. Abrí la tienda un sábado por la mañana con el corazón en la mano, rezando para que funcionara. Los primeros meses fueron difíciles. Vendía poco, apenas alcanzaba para pagar la renta del local, pero persistía. Me levantaba temprano, abría la tienda, me quedaba ahí todo el día, platicaba con las clientas, ofrecía pagos a plazos, hacía promociones. Poco a poco fui ganando clientela. Las vecinas empezaron a comprar, a recomendar a sus amigas. Al final del primer año, la tienda estaba pagando las cuentas. En el segundo año estaba dando ganancia. En el tercero, logré contratar una empleada para que me ayudara. En 1988, renté un local más grande en la avenida principal de la colonia. La tienda creció, pasé a vender más variedad de productos. Mis hijos fueron creciendo junto con el negocio. Pablo terminó la preparatoria en 1984. Consiguió una beca para estudiar ingeniería en la universidad. Me sentí tan orgullosa. Mi hijo iba a ser ingeniero, iba a tener la formación que yo nunca tuve. Rosa se graduó en 1986, hizo normal, se volvió maestra. Marcos terminó en 1988, fue a hacer administración de empresas. Lo había logrado, había criado a mis 3 hijos sola. Les había dado estudios, había reconstruido mi vida desde cero. Y todo eso después de haber descubierto que mi matrimonio era una mentira, que había vivido 13 años siendo engañada. En los años 90 abrí 2 tiendas más en otras colonias. Me volví pequeña empresaria. No era rica,
pero había conquistado estabilidad económica e independencia. Nunca más necesité depender de nadie. Nunca más necesité aceptar migajas ni someterme a situaciones humillantes por falta de opción. En 1995 pasó algo que me emocionó profundamente. Andrés, el hijo mayor de Marina, vino a pasar un tiempo en Guadalajara. Tenía 25 años, estaba haciendo maestría en el DF, pero quiso conocer mejor la ciudad y a los hermanos. Se quedó hospedado aquí en casa por 2 semanas. Una noche estábamos sentados en la sala platicando después de la cena. Me miró con esos ojos que recordaban tanto a su papá y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que admiraba mucho mi fuerza, la manera en que había reconstruido mi vida. Dijo que su mamá, Marina, también se había recuperado, también había logrado salir adelante, pero que las dos lo habíamos hecho de maneras diferentes, y ambas éramos inspiradoras. Dijo que por mucho tiempo había sentido rabia de su papá por haber mentido, por haber engañado a tanta gente, por haber causado tanto sufrimiento. Pero que con el tiempo había aprendido a separar las cosas, a entender que su papá tenía fallas, pero que eso no borraba los momentos buenos que tuvieron juntos. Y que estaba agradecido por haber conocido a esta otra familia, a estos otros hermanos, por haber ampliado su mundo, en vez de dejar que la mentira de su papá destruyera todo. Eso me tocó profundo porque mostró que la siguiente generación había logrado transformar esa tragedia en algo diferente. Ellos no cargaban la vergüenza que yo y Marina habíamos cargado. Ellos simplemente aceptaban que tenían una familia no convencional, que tenían hermanos de 2 mamás diferentes, y seguían adelante. Marina falleció en 2003 de cáncer. Fui al funeral en el DF Andrés, y Julia me recibieron como familia. Me pusieron a sentar junto con ellos en la primera fila. Lloré mucho ese día. Lloré por la mujer que había compartido conmigo el dolor de ser engañadas por el mismo hombre, por la mujer que había elegido perdón en vez de rabia, unión en vez de división. Los años fueron pasando. Mis hijos se casaron, me dieron nietos. Vendí las tiendas en 2010, cuando cumplí 64 años, y me jubilé. Había trabajado duro por 30 años. Había construido un patrimonio modesto, pero digno. Compré una casa propia, pequeña pero cómoda, aquí mismo en Guadalajara. Hoy tengo 7 nietos. 3 de Pablo, 2 de Rosa, 2 de Marcos. Son la alegría de mi vida. Les cuento historias, los cuido cuando los papás necesitan, los lleno de cariño. Y a veces me pongo a pensar, si Armando no hubiera muerto en 1979, si yo no hubiera descubierto la verdad, ¿estaría aquí hoy? Probablemente no. Probablemente habría envejecido en esa mentira, infeliz, dependiente, sin saber mi propio potencial. El descubrimiento de la traición, por más doloroso que haya sido, me forzó a crecer. Me forzó a descubrir que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Esa caja fuerte que tanto odié durante años terminó siendo mi liberación, porque guardaba la verdad. Y la verdad, aunque haya sido horrible, me liberó de una prisión en la que ni sabía que estaba viviendo. A veces todavía pienso en Armando. Ya no con rabia, ya no. La rabia pasó con los años. Pienso con una especie de lástima. Lástima de un hombre que vivió toda una vida mintiendo, que nunca pudo ser auténtico en ninguno de los lugares donde estaba, que murió cargando el peso de una farsa insostenible. ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Qué tipo de felicidad pudo haber tenido viviendo siempre dividido, siempre escondiendo, siempre con miedo de ser descubierto? Yo, por el contrario, después de que la verdad salió a la luz, pude finalmente ser completa. Pude construir una vida basada en honestidad, en trabajo duro, en dignidad. Pude mirarme al espejo y respetarme. Pude criar a mis hijos enseñándoles valores reales, mostrándoles que es posible caer y levantarse, que es posible reconstruir aunque todo parezca perdido. Hay algo que aprendí en estos 45 años desde su muerte. La mujer es mucho más fuerte de lo que la sociedad le enseña a creer. Una piensa que es frágil, que necesita a un hombre para sobrevivir, que sin matrimonio no es nada. Pero es mentira. Yo descubrí una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía.
Descubrí que podía trabajar, estudiar, emprender, criar hijos, vencer. Y no fui solo yo. Marina también lo logró. Tantas otras mujeres que conocí a lo largo de la vida también lo lograron. Mujeres viudas, separadas, abandonadas, que tuvieron que empezar de cero y lo consiguieron. Nosotras tenemos una resiliencia increíble cuando es necesario. Entonces, hoy, a mis 78 años, cuando miro hacia atrás y veo todo este camino, siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber descubierto mi fuerza. Gratitud incluso por esa caja fuerte maldita que reveló una verdad que necesitaba ser revelada, porque si hubiera seguido viviendo en esa mentira, habría muerto sin nunca saber quién podría realmente ser. Habría muerto siendo apenas la mujer de alguien, la que se quedaba en casa esperando, la que aceptaba migajas y fingía estar satisfecha. Pero la caja fuerte se abrió, la verdad salió y tuve que reinventarme. Y en esa reinvención descubrí a Elena. No la esposa de Armando, no la víctima de él, sino la Elena de verdad. Fuerte, capaz, determinada, independiente. Para ustedes que me están escuchando ahora, principalmente ustedes, mujeres de mi generación o de cualquier generación, quiero dejar un mensaje. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para descubrir tu fuerza. Nunca es tarde para salir de una situación que no te hace bien y construir algo nuevo. Yo tenía 33 años cuando mi vida se derrumbó. Pude haberme rendido. Pude haberme quedado en la autocompasión. Pude haberme dejado definir para siempre como la pobrecita que fue engañada. Pero elegí levantarme, elegí luchar, elegí creer que merecía más. Y lo logré. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa la edad que tengan, no importa el tamaño del problema que estén enfrentando, existe fuerza dentro de cada una de nosotras. A veces está dormida, escondida, pero está ahí. Y cuando la necesitamos, cuando decidimos luchar, esa fuerza aparece. Entonces, gracias por haberme escuchado hasta aquí. Gracias por haber compartido este dolor y esta victoria conmigo. Y recuerden, la verdad siempre libera. Siempre. Aunque duela, aunque destruya, abre camino para algo mejor. Esa caja fuerte destruyó la mentira, pero salvó mi vida.